Jóvenes, vamos a empezar con la teórica en el tema de divertículos esofágicos. No sé si logran escuchar con claridad y logran ver la diapositiva en sus pantallas. Sí, doctor. Ya. Bueno, este tema de divertículos esofágicos es una patología poco frecuente en nuestro medio. Se considera que se presenta en relación a todas las patologías menos del 1%, pero sin embargo hay que conocerla, ¿no? Como vemos en la diapositiva, vemos una imagen de una radiografía, un estudio radiográfico con contraste, donde se logra ver en la parte posterior un defecto de llenado. Los divertículos esofágicos lo podemos clasificar de diferente forma. Podemos tomar en cuenta la localización. De acuerdo a la localización, lo clasificamos en faringoesofágicos, esófago medio y los epifrénicos. ¿Qué quiere decir? En tercio superior, tercio medio y tercio inferior del esófago. De acuerdo a la constitución de la pared, podemos clasificarlos en dos variedades, verdaderos y falsos. Verdadero es cuando tiene todas las capas. Pueden ser las capas desde la adventicia, la muscular y la mucosa. En cambio, los falsos se los considera como pseudodivertículos, cuando solo tienen una capa. En este caso, los falsos solo presentan la capa de la mucosa. Por el mecanismo de producción, puede ser por pulsión o por tracción. Eso lo vamos a ver adelante en qué consiste la denominación de pulsión y la denominación de tracción. De acuerdo a su origen, pueden ser congénitos que uno ya nazca con estos divertículos o pueden ser adquiridos que en el transcurso de la vida hayan presente en estas formaciones. ¿Qué es un divertículo por tracción y qué es un divertículo por pulsión? Se considera que un divertículo por pulsión, esto mucho depende al mecanismo de acción, estos divertículos por pulsión se consideran divertículos falsos. ¿Por qué son falsos? Porque solo tienen una capa, o sea, solo tienen la mucosa. Son ocasionados por un aumento de la presión intraluminal, o sea, existe un aumento de la presión dentro del esófago, ¿no? Esta puede deberse por un aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico superior o un aumento de presión del esfínter esofágico inferior. Eh, que conduce a la herniación o la protrusión de la mucosa y su mucosa a través de un área focalizada de la pared muscular, a través de la pared muscular esofágica. ¿Está bien claro eso? Que estos divertículos no van a estar revestidos por mucosa. Como dice la definición, van a estar revestidos por mucosa y su mucosa. Por eso se consideran que son divertículos falsos. ¿Ya? Eso una característica muy importante que la tienen que tomar en cuenta. En relación a los divertículos por tracción, también se consideran que la localización de presentación son en el esófago medio y son causadas por tracciones de tejidos que están alrededor del esófago. Y esta tracción se debe por procesos inflamatorios. Puede ser por procesos inflamatorios a toda estructura que esté localizada en el mediastino. En el mediastino vamos a tener el árbol bronquial. Tenemos parte de los campos pulmonares, luego tenemos los vasos de irrigación como la aorta. O secundariamente, estos divertículos por tracción se deben por trastornos de la motilidad
esofágica. Bueno, esto hay que tomarlo en cuenta. ¿A qué nos referimos a divertículos por tracción y a qué nos referimos a divertículos por pulsión? Bueno, espero que esté claro eso. Ahora vamos a hablar de divertículos en relación a los divertículos de tercio superior del esófago, tercio medio y tercio inferior. Hay un denominativo a los divertículos del tercio superior o divertículos faringoesofágicos o divertículo de Zenker. Las características de este divertículo. Es un divertículo faringoesofágico por su localización. Estos divertículos son falsos, solo tienen un revestimiento. El mecanismo de producción es por pulsión, por aumento de la presión intraluminal. Y este es un divertículo que se va adquiriendo durante el transcurso de la vida, ¿no? En cuanto a la epidemiología, de todos los divertículos, este divertículo de Zenker faringoesofágico se presenta en el 70%, o sea, es muy frecuente. Hablando de sexo, la relación hombre-mujer es una relación de 4:1. Es más frecuente a partir de los 50 años y va aumentando conforme la persona vaya aumentando de edad. La prevalencia, ya les he dicho, los divertículos se presentan en menos de 1%. Si este divertículo se presenta en el 70%, su presentación equivale a un 0.01 a 0.11%, o sea, muy bajo. En cuanto al mecanismo de producción o la fisiopatología de este divertículo, existen teorías, las cuales no están bien clarificadas, pero que hay que tomarlas en cuenta. Se consideran que es por un espasmo del cricofaringio, o sea, un espasmo a nivel del músculo cricofaringio. Vamos a ver más adelante dónde está localizado el músculo cricofaringio, que es la teoría más aceptada. También mencionamos a pacientes que tengan una enfermedad de reflujo gastroesofágico, que puede ser la causa. Otra causa, trastornos neuromusculares, acalasia del cricofaringio, o sea, que no presente inervación a nivel del músculo cricofaringio. Disminución de la luz del esfínter esofágico inferior, o sea, una estrechez. Estas son las teorías que podrían explicar cómo se forma este divertículo faringoesofágico. Lo más aceptado es la falta de relajación del esfínter esofágico superior. O sea, al haber un aumento del tono del esfínter esofágico superior, va a condicionar a un aumento de la presión intraluminal y al existir zonas débiles en cuanto a la pared, va a haber una protrusión de la mucosa y submucosa. Aumento de la presión de la faringe y la herniación de la mucosa submucosa. En cuanto a esta anatomía, es una visualización lateral de la faringe. Entonces, ¿dónde está localizado o por dónde protruye este divertículo de Zenker? En la pared posterior, ¿no? Y se lateraliza. Mucho depende del tamaño del divertículo. Hay que tomar ciertos aspectos anatómicos de esta región. Se considera la presencia de dos triángulos, el triángulo de Killian y el triángulo de Leimer. Sin embargo, el lugar más frecuente y débil por donde va a protruir este divertículo faringoesofágico es el triángulo de Killian. ¿Cómo está constituido? Está constituido por el músculo constrictor inferior de la faringe, como se ve en la diapositiva. Esos son extremos del triángulo. Y la base está constituida por el músculo cricofaringio. O sea, esta zona delimitada en triángulo es una zona donde no va a estar revestida por músculo. Y al existir un aumento de presión en el esfínter esofágico
superior, va a existir la protrusión por esta zona débil. Un momento me esperan, por favor. Mil disculpas. Vamos a continuar. Entonces, habíamos hablado que existe dos triángulos donde son zonas débiles a nivel de la faringe. El primer triángulo que se denomina triángulo de Killian, conformado por el músculo constrictor inferior de la faringe y la base por el músculo cricofaringio. El triángulo inferior, otra zona débil, pero sin embargo que se presenta con menos porcentaje en relación al triángulo de Killian. Es el triángulo de Lyman, que es el triángulo está localizado por debajo del músculo cricofaringio y está conformado por las fibras esofágicas longitudinales, ¿no? Como se ve en la diapositiva, ¿ya? Pero generalmente los divertículos están protruidos por este triángulo de Killian, ¿no? Es muy importante tenerlo claro en cuanto a su conformación. Una vez que ya sabemos estos aspectos en cuanto al divertículo faringoesofágico, hay que hablar de la clínica. ¿Qué manifestaciones va a referir el paciente? La primera manifestación y el síntoma más importante que se presenta 80-90%, por eso está coloreado en rojo, es la disfagia. O sea, estos pacientes tienen problemas en cuanto a la deglución. ¿Qué más van a presentar? En un 75% regurgitaciones inmediatas o tardías. Y en menos porcentaje puede presentar otros síntomas como halitosis, mal aliento, degluciones ruidosas, perforación como una complicación, hemorragia, que el paciente presente cialorrea, dolor retrostenal o tumoración en el cuello, ¿no? Son síntomas menos frecuentes, son síntomas digestivos. Pero sin embargo, también tenemos síntomas
extradigestivos. Estos pacientes van a presentar tos de larga data, sensación de obstrucción a nivel del cuello, pérdida de peso porque no pueden digerir bien la comida, infecciones pulmonares crónicas porque va a haber un cierto grado de broncoaspiración, alteraciones en cuanto a la voz como disfonía, dificultad respiratoria o las complicaciones más frecuentes por la broncoaspiración, neumonías repetitivas, ¿no? Son cosas que van a presentar este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como ya en la primera diapositiva había mostrado, un examen radiográfico contrastado, el diagnóstico se va a hacer por esofagografía. Es el diagnóstico o el examen de oro para hacer este tipo de diagnóstico de esta determinada patología. O sea, mediante un examen contrastado del esófago vamos a ver una saculación donde va a haber una presencia de un nivel hidroaéreo, la presencia de aire y la presencia del contraste que se inyecta, ¿no? Es la forma de hacer el diagnóstico de esta patología. Pero además podemos hacer otro examen, como la endoscopía. Y la endoscopía, mediante la visualización al entrar en esta saculación, también se va a visualizar este defecto de pared. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Puede ser farmacológico o no farmacológico. No farmacológico sería que no se dé mucho residuo en cuanto a la alimentación a estos pacientes. Por eso, dieta suave, sin semillas ni nueces. En cuanto a los fármacos, puede utilizarse antibióticos, antagonistas de los H2 o inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué antibióticos? En el caso del que el paciente presente infecciones con repercusión a nivel extra digestivo o pacientes que presenten regurgitaciones o reflujos, vamos a utilizar antagonistas de los H2 o bloqueadores de la bomba de protones. En cuanto al tratamiento quirúrgico, mucho depende del tamaño del divertículo. Si el divertículo es menos de 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros o más de 5 centímetros. Si es menos de 2 centímetros, con solo la sección del músculo cricofaringeo o miotomía es el tratamiento. Y este tratamiento se hace por endoscopía. También se puede hacer, por ejemplo, en esta diapositiva vemos la imagen. Tenemos acá el divertículo que está protruido, ¿no? Lo que hacemos la miotomía, hacemos el corte. Ese es el tratamiento suficiente que se hace al paciente. Y esto solo se puede hacer por vía endoscópica, ¿no? O sea, ya no vamos a tener una bolsa donde se va a almacenar los residuos alimenticios. En eso consiste la miotomía. Cuando el divertículo es de 2 a 4 centímetros, vamos a hacer la diverticulopexia, o sea, vamos a fijar este divertículo que está caído a la pared posterior y hacia arriba. Lo vamos a fijar y luego vamos a hacer la miotomía de músculo, para así evitar que exista acumulación alimenticia en esta saculación. O en otros casos, se acompaña de diverticulectomía, o sea, vamos a quitar todo el divertículo lo vamos a extirpar, pero sin embargo, vamos a hacer un corte en el músculo cricofaringeo. Y esto cuando sean divertículos de más de 5 centímetros. Entonces, son las tres alternativas en cuanto al tratamiento quirúrgico de esta patología. Aquí tenemos una imagen de un divertículo donde estamos haciendo la tracción. Hay que tener mucho cuidado porque ya hemos dicho que estos divertículos son falsos por pulsión. Solo están revestidos por mucosa y la mucosa es muy frágil. Podemos hacer perforación o lesión de esta masa protruida, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Antes el tratamiento era 100% quirúrgico, pero con el avanzar de tiempo y con el examen de la endoscopía esto ha cambiado, ¿no? Hoy en día solo el tratamiento se hace por vía endoscópica. Continuando con la otra variedad de divertículos, los divertículos que están localizados en el tercio medio del esófago o divertículos medioesofágicos. Primero, ¿cuál es la definición? Son divertículos verdaderos.
O sea, están revestidos por las tres capas. Puede ser adventicia, la capa muscular y la mucosa. Si es que no habría adventicias, con solo el acompañamiento con el plano muscular ya es un divertículo verdadero. Están localizados en el tercio medio y estos divertículos pueden producirse por dos mecanismos. Pueden ser por pulsión o por tracción. No existe en relación a hombre y mujer, es equiparable, no afecta a ambos sexos. Se presenta a partir de los 50 años, como se mencionó en el divertículo de Senker. En cuanto a la fisiopatología, se considera que los de pulsión no son específicos, pueden producirse por alteraciones a nivel de la peristalsis del cuerpo esofágico o la presencia de alteraciones congénitas como presencia de esófago en cascanueces o la presencia de un aumento del esfínter esofágico inferior en cuanto a al tono. En cuanto al cuadro clínico, estos divertículos del tercio medio generalmente son asintomáticos, no presentan síntomas. Y en el caso de presentar síntomas, van a presentar disfagia, alteración en cuanto a la deglución, regurgitación o dolor torácico retroesternal. Pero generalmente son divertículos asintomáticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nuevamente, al igual que los divertículos faringosofágicos, el diagnóstico es por un examen contrastado del esófago. Estos divertículos del tercio medio son por pulsión y tracción. Por pulsión, como vemos en la diapositiva en la parte inferior, son saculaciones. En el caso por tracción, tienen la forma triangular, como se ve en la parte superior de la diapositiva. Son características de estos divertículos en el tercio medio. El diagnóstico lo vamos a hacer por radiografía contrastada, pero sin embargo lo vamos a hacer también se debe de completar con la endoscopía digestiva alta, donde se observa las características de la mucosa del esófago y el divertículo, como se ve en la imagen. Este es el divertículo y este es el esófago. Esta es la saculación donde existe almacenamiento de restos alimenticios. ¿Para qué nos sirve la endoscopía? Para ver o descartar que haya cierto grado de malignidad. La presencia de un divertículo puede condicionar o puede ser un factor de riesgo para que se produzca un cáncer de esófago. Para descartar que haya procesos inflamatorios crónicos o la presencia de hemorragias. Para eso nos sirve la endoscopia. Sin embargo, en este tipo de divertículos, además del esófago contrastado, además de la endoscopia, se debe de pedir una tomografía computarizada, más que todo para descartar malignidad o otro tipo de patología. Útil para divertículos por pulsión, de tamaño medio a grande, permite estudiar las relaciones con el árbol bronquial, adenopatías carinales o peribronquiales. O sea, también nos va a permitir hacer el diagnóstico si son divertículos secundarios a procesos inflamatorios que ya habíamos dicho a nivel del mediastino. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando son divertículos por tracción, solo son controles periódicos, cada 6 meses. Si es sintomático, se debe hacer un tratamiento endoscópico. En caso de que sean divertículos grandes, se debe hacer un tratamiento quirúrgico con una diverticulotomía, una sección del divertículo más una miotomía. Ahora hablando de la última variedad de los divertículos del tercio inferior del esófago o epifrénicos. Están localizados en los últimos 10 centímetros del esófago, predominan estos en la parte derecha. En cuanto a la epidemiología, son 5 veces menos frecuentes que los divertículos del tercio superior. Tienen una predominancia en el sexo masculino, no mucha,
pero se considera que es de 2 a 1. Es es frecuente observarla en pacientes mayores de 60 años, tanto en el divertículo superior del esófago y en el divertículo de localización media. Habíamos dicho que es frecuente arriba de los 50 años. Pero sin embargo, conforme vaya aumentando de edad el paciente, va a ser bien frecuente. En cuanto a la fisiopatología, se sugiere que se debe por una alteración en cuanto a la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, lo cual va a condicionar un aumento de la presión intraluminal y estos divertículos pueden presentarse por pulsión. Puede existir otros factores de riesgo como la calasia, esto más que todo se debe por el Chagas, por una destrucción nerviosa, también por problemas en cuanto estructurales del esófago, como el esófago difuso, o alteraciones en cuanto a la peristalsis. ¿Cuál es el cuadro clínico? Al igual que los divertículos del tercio medio del esófago, estos son asintomáticos, 60%, no presentan síntomas. Puede ser un hallazgo casual mediante una endoscopía de rutina. Pero si llegan a presentar síntomas, pueden presentar disfagia, alteraciones en cuanto a la deglución, regurgitaciones, dolor torácico retroesternal, presencia de tos crónica, síntomas extradigestivos, pirosis, halitosis, dificultad respiratoria o complicaciones como sangrados, hematemesis, presencia de arritmias cardíacas o hiperpersistente, ¿no? Pero generalmente son asintomáticos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante un radiográfico contrastado, como se ve en la imagen, observando la protrusión de la masa en los últimos 10 centímetros del esófago. Además de la radiografía contrastada, debemos de hacer el protocolo con la realización de endoscopía para verificar las características en cuanto a la mucosa o cierto grado de malignidad. Igualmente se debe realizar la tomografía. Otro examen para ver la etiología, hacer la manometría. La manometría nos permite determinar las características en cuanto a la peristalsis del esófago o también en cuanto a medir presiones en cuanto al esfínter esofágico inferior. En este caso, otros exámenes como la pHimetría, la cual nos va a permitir descartar el origen por una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Que hay una alteración en cuanto al esfínter esofágico inferior. ¿En qué consiste el tratamiento de este divertículo epifrénico? Puede realizarse mediante la cirugía, extrayendo, extirpando el divertículo más la realización de una miotomía, la cual puede ser corta o la miotomía puede ser larga, ¿no? Son las dos alternativas en cuanto se habla de tratamiento quirúrgico del esfínter de los divertículos epifrénicos, ¿no? Hablando de esta patología de divertículos esofágicos, tenemos esos tres tipos. Esta enfermedad es poco frecuente. En mi experiencia, yo la he visto solamente en estos 10 a 12 años que tengo la experiencia. Solo en una oportunidad lo he visto, ¿no? Luego no lo he vuelto a ver. Pero es una enfermedad que hay que tenerla en cuenta, ¿no? En cuanto a enfermedades del esófago. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden participar. Doctor, ¿en qué consiste la pH-metría, doctor, o cómo se debe realizar? La pHimetría se instala un catéter por vía nasal que llega hasta el estómago, ¿no? Este catéter tiene dispositivos para detectar la acidez, puede ser en el estómago o en el esófago.
Normalmente no debe detectarse acidez a nivel del esófago. Esta pHimetría es más que todo para diagnosticar la enfermedad desde el flujo gastroesofágico. En 24 horas hay que ver cuántas veces se detecta acidez a nivel del esófago. Normalmente no tiene que haber. Si bien puede haber uno, dos en 24 horas, pero cuando es en mayor porcentaje ya es patológico, porque nosotros tenemos al esfínter esofágico inferior, se puede considerar como es una llave de paso. Pasa el alimento, se cierra la llave y no debe haber retorno del alimento a nivel esofágico. Cuando existe una alteración en cuanto al esfínter esofágico inferior, puede llevarnos a diferentes patologías, como las enfermedades de flujo gastroesofágico, esofagitis, inclusive estas esofagitis cuando son de larga data pueden llevarnos a procesos tumorales del esófago y en estos procesos tumorales se habla mucho de la enfermedad del esófago de Barrett. Pero este es un examen que se realiza mediante la instalación de un catéter, mediante la medición del pH, o sea, más que todo de la detección del pH ácido, ¿no? En 24 horas. En eso consiste el examen de pHimetría. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenga. Bueno, si no hay ninguna pregunta, duda, vamos a terminar la teórica de hoy. Bueno, que tengan un buen resto del día y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor. Gracias.